¿Cómo están? Los saludo en este nuevo video. Hoy les tengo una nueva interrogante sobre conceptos básicos de lengua y literatura que estamos trabajando a lo largo de esta lista de reproducción. Hoy vamos a resolver una interrogante básica. ¿Qué es lo que entendemos o qué es el espacio narrativo? Y si bien puede parecer un concepto sencillo, fácil, pues se lo atribuimos naturalmente a uno de los elementos fundamentales que tiene un texto narrativo, el espacio. No confundir con el espacio del firmamento, eso es otro tipo de espacio. Tradicionalmente nos referimos al espacio como el lugar, o en algunos libros también se habla de ambiente, donde se desarrollan las acciones, donde se desenvuelven los personajes, donde pasan las cosas dentro de la historia que leemos. El autor construye y describe estos espacios basándose naturalmente en lugares que existen en la realidad o pueden ser creados por él, imaginados por él y pueden ser completamente novedosos. Ya, esto es una categoría que nosotros denominamos espacio físico. Y esta es una de las tres categorías importantes en las cuales podemos clasificar el espacio. Veamos la segunda. Esta se conoce como espacio psicológico, o en algunos libros vas a encontrar el concepto de ambiente psicológico o de atmósfera psicológica. Y es muy distinta a la primera, al espacio físico, porque acá el vínculo es mucho más íntimo con los estados mentales y psicológicos de los personajes, de las cosas que viven y experimentan, de aquello que les pasa o de aquello que ellos piensan. Este espacio psicológico está muy ligado a los sentimientos, sensaciones, percepciones e ideologías que los personajes tienen a lo largo de la historia y que se reflejan en lo que dicen, en lo que piensan y en lo que hacen. Y este elemento denominado espacio psicológico toma muchísimo valor dependiendo del tema que se aborde y de los sucesos de la historia. Un súper buen ejemplo es el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, que yo sé que alguna vez tú has leído más de algún cuento de él, y es un maestro en las narraciones de suspenso y terror por utilizar de manera magistral esta aura que envuelve la historia que se denomina espacio psicológico. Un súper buen ejemplo es un cuento muy famoso de Edgar Allan Poe llamado El gato negro. Te lo dejo aquí abajito en la descripción por si aún no lo has leído. Bueno, El gato negro es un cuento de horror que mezcla muchos elementos escalofriantes pero los vincula con temas súper cotidianos como los problemas familiares, el alcoholismo, los problemas mentales y el más importante de todos, el amor hacia los animales. Esta es una gran característica que tiene Edgar Allan Poe, la de mezclar en sus historias elementos cotidianos y naturales con sensaciones medias retorcidas y extrañas que son propias de los protagonistas de sus narraciones. Aquí es donde en estas obras podemos ver elementos como el miedo, la confusión, la ansiedad, los sentimientos de culpa, la vergüenza. Estas características que son mentales o psicológicas propias de esa caracterización de personajes se transmiten hacia el lector generando una especie de sensación a medida que vamos leyendo la historia que le da un ingrediente súper valioso y le da al mismo tiempo esa sensación de que algo malo o algo extraño está pasando. Para aquello, Edgar Allan Poe es un maestro del ambiente psicológico. Leamos un pequeño trocito del gato negro para que te des cuenta a qué me refiero. Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infringido al inofensivo animal. Fíjate que aquí lo que hace Edgar Allan Poe es seleccionar palabras que nos van dando una sensación de lo que le está ocurriendo al personaje y eso cruza la obra de principio a fin. Es súper interesante ser capaces de reconocer el ambiente psicológico porque accedemos de mejor forma a lo que el personaje piensa y siente y a la larga en las acciones que va a llevar a cabo. Sobre todo esto lo percibimos de súper buena forma en esas películas de terror o de misterio donde la música, la iluminación, la oscuridad juegan y ayudan a contribuir a esa sensación de espacio psicológico que es tan característica en esas obras. Veamos a continuación la última categoría, la tercera, denominada espacio social. Reconocer el espacio social no es difícil porque en las narraciones que nosotros leemos siempre hay un componente que tiene que ver con la cultura, lo moral, lo religioso, las creencias,
propias de los personajes. Siempre el espacio social está vinculado desde una perspectiva cultural, de las costumbres, de la cultura, del folclore, de las tradiciones, de los elementos que hacen un personaje formar parte de una sociedad. Es aquí como un buen autor va a crear un buen espacio social para que eso le dé mucho más verosimilitud y lo creamos y lo podamos imaginar mejor cada vez que estamos en presencia de una historia donde el personaje forma parte de un grupo humano. Vive en una ciudad, forma parte de un país, dentro de una familia. Hay varias características ahí que son súper interesantes de analizar. Veamos otro ejemplo del escritor chileno Manuel Rojas, con un cuento que yo estoy seguro que leíste alguna vez, que se llama El vaso de leche, que en lo personal a mí me gusta mucho. Te lo dejo también aquí abajo en la descripción para que lo puedas leer si aún no lo has hecho. A la hora de almorzar hubo un breve descanso, y en tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos y otros comían lo que habían llevado, él se tendió en el suelo a descansar disimulando su hambre. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz. Y cuando se hubo marchado el último, acercóse a él y confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que sucedía, le preguntó si podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. En estos dos párrafos que hemos revisado podemos ver elementos culturales súper propios de nuestro país. Por ejemplo, trabajar por un día de salario, terminar la jornada cansado después de tanto trabajar, o el espacio para hacer la colación, que es muy propio de lo que hacemos a mediodía cuando nos detenemos para almorzar en nuestros puestos de trabajo. Esos elementos de este personaje que está muerto de hambre y lo único que quiere es poder percibir un poco de dinero para comer, es un elemento muy característico del espacio social y que además Manuel Rojas quiere reflejar desde la perspectiva de la desigualdad, la pobreza y la miseria. Fíjate, súper fácil, cuando nosotros accedamos a este concepto de espacio o ambiente, lo tenemos que categorizar desde tres puntos de vista. El espacio físico, el lugar donde se desarrollan los eventos, el espacio psicológico, esta atmósfera mental que cruzan algunas narraciones y que no solamente tienen que ver con suspenso o terror, también existen atmósferas de alegría y amistad y muchas otras. Y el último, el espacio social, que tiene que ver con todos los elementos culturales y sociales, como la religión, las creencias, las costumbres o los hábitos que tiene un personaje que forma parte de una cultura creada dentro de esta ambientación que el autor nos propone. Es súper importante para nosotros poder entender estos elementos de análisis narrativo, porque cuando somos capaces de percibirlo de mejor forma, entendemos mucho mejor lo que el autor nos quiere compartir. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y darle una miradita a la lista de reproducción que te tengo aquí al ladito, con los conceptos básicos y mínimos que nos van a servir para entender mejor las obras que leemos y para entender mejor la asignatura de lengua y literatura. Nos vemos en un próximo video. Adiós.